Muy bien, bueno, vamos a hablar de un tema muy importante en esta noche, que es la depresión y es el riesgo suicida. Generalmente son temáticas que pocas veces se hablan, sobre todo en el mundo cristiano. Muchas veces son temáticas que son tabú, sin embargo son temas y son patologías que afectan a muchas personas y que los cristianos no estamos ajenos también a esta situación. Como decía Jorge, yo soy de Chile, que es un país, ¿cierto?, largo y muy angosto, pero que es un país también que tenemos tasas, ¿cierto?, de enfermedades mentales muy altas. Ahí yo puse algunas, ¿cierto?, imágenes de algunos diarios, ¿cierto?, que se publican acá en nuestro país, donde dice que nuestra región es la tercera del país en suicidios en el caso de adulto mayor. Esto es en el sur de Chile, ¿cierto?, muchos casos de suicidio en personas de edad que son muy mayores. También tenemos tasas muy altas de suicidio en adolescentes. Y en una investigación que se realizó, nuestros niños chilenos eran los que tenían menores de 6 años, sufren la peor salud mental del mundo. Por lo cual, ¿cierto? Ustedes verán que en Chile se hace un gran trabajo en relación a esta temática y aún así, ¿cierto? Faltan más recursos y más profesionales para poder abordar y llegar a tantas personas que hoy día lo necesitan. Y quisiera partir tratando de conectarnos un poco con el tema. A veces pensamos que la depresión es algo ajeno a nuestra vida, es algo que a nosotros nunca nos va a pasar. Existen muchos mitos acerca de la depresión. Sin embargo, todos de nosotros en algún minuto de nuestra vida hemos experimentado esa tristeza, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Yo puse una imagen para que podamos mirarla y ustedes puedan responderse, ¿cierto?, a sí mismos, ¿qué emoción creen que está sintiendo esta persona? Que está aquí, ¿cierto? Está con la mano apoyada en una ventana y está, ¿cierto?, como lluvia, ¿ya? Parece que es un día difícil. Cuando nosotros miramos la imagen, nos da la sensación de que esta persona está triste, ¿cierto? Es un mal día, algo le pasa y algo le sucede. Y así como ella se siente de esa manera, estoy segura que cada uno de ustedes, si yo les pido que piensen en el día más triste de su vida, todos van a poder encontrar ese día. Todos van a encontrar un momento en el que tal vez perdimos a un ser querido, a un ser amado, en el momento que a lo mejor hubo una ruptura en un matrimonio, donde se perdió un trabajo, donde hubo un incendio, perdimos una casa, distintas, una enfermedad grave, ¿cierto? Distintas situaciones afectan e influyen en nuestra emocionalidad. Por lo tanto, para poder hablar de depresión, tenemos nosotros también que entender que somos personas que emocionamos. Y la tristeza, la alegría, el miedo, la ira son emociones que son básicas y que es humano poder sentirlas, ¿sí? Ahora que de alguna manera conectamos con eso, que está dentro de nosotros, podemos intentar comprender. Y cuando nosotros pensamos en la depresión, pensamos que los cristianos estamos ajenos a esta situación. Pensamos que esto le pasa a la gente no creyente, que le pasa a personas que no conocen al Señor. Sin embargo, los cristianos no estamos ajenos a esta realidad. Ojalá, ¿cierto?, fuéramos inmunes a poder presentar este tipo de patología. Sin embargo, nosotros también pasamos por periodos difíciles, por periodos muy tristes. Cada uno de nosotros tiene algún momento en su vida que fue marcado por un periodo. A lo mejor no alcanzamos a tener un cuadro depresivo profundo, o tal vez sí, pero tal vez nadie lo diagnosticó o no buscamos la ayuda necesaria, pero de alguna manera esto nos podría llegar a pasar a alguno de nosotros. Y la Biblia nos muestra bastantes ejemplos de algunos personajes, ¿cierto?, principales o personajes muy destacados que también pasaron momentos difíciles. Por lo tanto, aquí podemos comprobar con la Biblia, ¿cierto?, de que la tristeza es una emoción que está presente en todas las personas. Y tenemos ahí en Salmos 42, versículos 3 y 4, ¿cierto? Dice, mis lágrimas han sido alimento de día y de noche. ¿Cómo podríamos calificar esto nosotros? Alguien que llore todo el día y toda la noche. Está pasando, ¿cierto?, un estado de ánimo depresivo, ¿ya? En Salmos 42, 5 y 6. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Ahí tenemos angustia.
tenemos ansiedad, tenemos muchas preguntas, mucho cuestionamiento. En Proverbios, capítulo 12, versículo 25, dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Es decir, esto es una realidad, es algo que existe, es algo que pasaba y es algo, ¿cierto?, que en nuestra sociedad hoy en día tal vez también pasa más frecuentemente que antes. Y Mateo 26, 38, ¿cierto? Acá tenemos también una cita importante de un momento de Jesús, ¿cierto? Que él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Es decir, había un dolor, había tristeza, había angustia, y no era una angustia así poquita, sino que era hasta la muerte. Por lo tanto, ¿cierto? Partimos comprendiendo de que la tristeza es una emoción que es humana y que en algunos casos, ¿cierto?, puede llevar a la depresión y que cualquiera de nosotros lo podría experimentar y que en la Biblia tenemos miles de ejemplos de personas que pasaron por estos periodos. Los estudios dicen que la depresión es el trastorno mental más frecuente dentro, ¿cierto?, de las categorías de diagnóstico, ¿ya? En salud mental está la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los trastornos ansiosos, los trastornos obsesivos compulsivos, y podía nombrarle una serie de trastornos que cada día siguen apareciendo y se siguen también estableciendo como sí. Pero la depresión es uno, ¿cierto?, de los más frecuentes. Se puede presentar en cualquier momento de la vida, es decir, un niño puede presentar depresión hasta un adulto mayor o personas mayores de edad, ya como mayores de 60 o mayores de 65 años. Entonces nosotros a veces pensamos que los niños no se deprimen o que los niños no se dan cuenta a veces de los conflictos familiares, de las dinámicas disfuncionales o de los problemas que tienen los papás. Sin embargo, muchos niños sí son muy receptivos y a veces ellos asimilan las problemáticas y empiezan a presentar algunas conductas, ¿cierto?, asociadas con la depresión. Entonces, un niño, un adolescente, un adulto joven, un adulto mayor puede presentar depresión en cualquier etapa de su vida. Se calcula que más de 300 millones de personas en el mundo la padecen, ¿ya? Es muchísima gente que de alguna manera se ha diagnosticado como tal con este cuadro. Y es la principal causa mundial de discapacidad. Porque en el fondo, la depresión nos impide funcionar de manera normal, trabajar, atender nuestra casa, nuestra familia, funcionar en la iglesia, en la comunidad. La depresión de alguna manera nos inhabilita y nos deja con muy baja energía para poder funcionar. Y afecta más a la mujer que al hombre. Ya, esto también todas las mujeres, ¿cierto?, que están conectadas y me están escuchando, es importante tenerlo en cuenta. Ya hay algunos periodos críticos de la edad de la mujer en la que la depresión se podría manifestar, arriba de los 30 años, en el periodo de la menopausia también es un periodo donde podría presentarse también este cuadro. En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio, que es un tema que también nosotros hoy día vamos a abordar, pero también es importante saber que debido a tantas personas que lo padecen, hay muchos estudios, hay mucha investigación y hay tratamientos hoy día muy eficaces para abordar este diagnóstico. Ahora nos preguntaremos, ¿pero qué pasa que la persona se deprime? O sea, lo normal o lo sano es que nosotros nos levantemos en la mañana, tengamos energía, tengamos deseos de hacer las cosas, de trabajar, de ir a la iglesia, de participar, de poder hablar con alguien, de ayudar a alguien. Pero cuando estamos en esta fase, ¿cierto?, de depresión, en realidad lo que pasa es que vamos perdiendo la energía, vamos perdiendo las ganas de vivir. Y más adelante le voy a explicar todos los síntomas para que nos quede súper claro, pero a nivel biológico también ocurren cambios, ¿ya? La depresión es una interacción de múltiples factores, tanto el ámbito social, el ámbito psicológico, pero también el ámbito biológico, es decir, a nivel cerebral también pasan cosas cuando una persona queda sin trabajo, cuando fallece un ser querido, cuando hay una separación, cuando hay algún trauma psicológico que hemos vivido, violencia intrafamiliar, maltrato infantil. Todas estas personas, ¿cierto?, tienen más probabilidad de sufrir un cuadro depresivo, ¿ya? Y además hay mucha relación entre la salud física y la depresión. El espíritu de profecía nos habla de que hay una relación íntima entre cuerpo y mente. Por lo tanto, dice que si el cuerpo, ¿cierto?, se duele, nuestra mente también. Y al revés, pasa muchísimo. Si nuestra mente está afectada, ¿cierto?, muchas veces, muchas enfermedades que cargamos son más mentales que orgánicas o físicas, ¿ya?
Por lo tanto, todo esto interacciona y hay un neurotransmisor muy importante, ¿ya? No les voy a explicar tanto detalle, pero se llama la serotonina, que es el neurotransmisor que acá en la imagen ustedes pueden ver, ¿cierto? Que son esta especie de circulitos que ustedes ven ahí, que este neurotransmisor pasa de una neurona a la otra. Es como que fuera un mensaje de WhatsApp, ¿ya? Que estamos enviando a una persona. Cuando esa cantidad de serotonina está normal, el mensaje, ¿cierto?, de las ganas de vivir, de la energía, de la concentración, del ánimo, pasa fluidamente y nosotros nos sentimos de esa manera. Pero cuando esta serotonina disminuye en los cuadros depresivos, el mensaje no se envía. Hay poquito, ¿ya? Y los receptores que están ahí esperando este mensaje de WhatsApp, ¿cierto?, no lo reciben y nos vamos sintiendo cada vez más decaídos. Y aquí hay una imagen, ¿cierto?, que lo explica más claramente, ¿ya? Donde hay ciertos neurotransmisores, receptores. Estas son dos neuronas, ¿ya? Para que lo podamos imaginar. Y ahí, ¿cierto?, nos muestra la función normal que tenemos, ¿cierto?, estos neurotransmisores que están presentes. Luego tenemos la fase de depresión, donde son muy poquititos, y los antidepresivos, que en el fondo es el tratamiento que se indica a nivel médico, va haciendo que esto aumente. Y de esa manera vamos aumentando también nuestro estado anímico. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que se presentan en un cuadro depresivo? Es muy importante entender que es un trastorno del humor, ¿ya? No es normal estar depresivo. Hay una alteración, hay algo que está pasando y tiene una serie de síntomas. Estos síntomas que yo les voy a mencionar tienen que presentarse al menos 2 semanas para establecer un diagnóstico. Es decir, si yo un día me sentí así, no estoy con un cuadro depresivo, estoy con un estado de ánimo depresivo. Pero si todos estos síntomas que yo les voy a mencionar y los llevan presentando más de 2 semanas, un mes, 2 meses o mucho tiempo más, sí se podría diagnosticar como un cuadro depresivo. El primer síntoma, ¿cierto?, y que todos más o menos conocen, es la alteración del estado de ánimo. Es decir, me siento más decaído, más irritable, puedo tener cambios profundos en el sueño, ¿ya? Por ejemplo, no sé, hay personas que tienen problemas para poder dormirse. Un problema para dormir significa que usted se demore más de 45 minutos en conciliar el sueño. Y cuando digo 45 minutos, me refiero a no estar con el celular, ni la tablet, ni el computador. No, sin pantallas. Usted se fue a la cama, apagó la luz, ¿cierto? Se tapó y se demoró más de 45 minutos en dormir, y esto es reiterado, estamos con un problema que se llama insomnio de conciliación. O también se presenta insomnio, ¿cierto?, de mantenimiento, cuando nosotros nos dormimos fácilmente, pero despertamos muchas veces en la noche. Hay pacientes que refieren que ellos, no sé, se acuestan a las 10, despiertan a las 12, después despiertan a las 3, después despiertan a las 5, y al final muchos de ellos a veces no duermen casi nada. Entonces, se nos altera el ánimo, estamos más irritables, más decaídos, y también se altera nuestro sueño. Y comenzamos a perder el interés por las actividades. Como les decía hace un ratito atrás, lo que antes me gustaba hacer, ahora es como que ya no me motiva, como que ya no me interesa. Es como que le perdemos, la descripción es como perderle el sabor a la vida, a las ganas de vivir o de disfrutar las cosas que antes disfrutaba. Vienen también muchos sentimientos de culpabilidad. La persona se culpa por todo. Todo es mi culpa, yo lo hice muy mal, yo siempre cometo errores, siempre estoy teniendo este mismo problema. Es decir, la persona vive cargando culpa. Inclusive puede ser por pecados que alguna vez la persona cometió y que ya pidió perdón y que el Señor ya lo perdonó, le sigue dando vuelta. Sigue pensando en eso y lo atormenta muchísimo. Se pierde la energía, ya la vitalidad de antes ya no la tenemos. Hay muchos problemas para concentrarse. Supongamos que estamos en esta presentación y la persona, ¿cierto?, cualquier cosita se desvía. Comienza a pensar completamente negativo. Si alguien lo quiere ayudar, dice, no, que en realidad me quieren perjudicar, es que están pensando que yo no soy capaz, que yo no puedo, mi vida es terrible, todo va a ser malo. Y empiezan con un pensamiento, ¿cierto?, chiquitito, y luego esto se va ampliando como una bola de nieve, ¿ya? Supongamos que a esta persona le pasó, empezó la mañana, ¿cierto?, con problemas. No escuchó la alarma del celular, ¿cierto?, y llegó tarde a su trabajo. Y la persona dice, el depresivo dice, no, es que con esto ya todo mi día está mal, no encuentro ninguna solución.
Lo normal que uno diría, ¿cierto? Es que ya, se me quedó la alarma, no la escuché, bueno, pero ya pasó, sigo mi día. El depresivo queda constantemente rumiando o constantemente pensando en esa situación y pensando que todo lo que le va a pasar es negativo. De ahí donde también se llama que tienen visión de túnel, ¿ya? Ven así, solamente, ¿cierto? Negro y oscuro, y todo lo bueno que le pasa no lo ven. Por lo tanto, cuando uno los intenta ayudar, uno le dice, pero mira, tu familia, tienes un buen trabajo, no sé, la gente de la iglesia te quiere, y la persona, no, es que eso es mentira, eso no es verdad, no logra verlo porque hay una alteración biológica y también una alteración, ¿cierto?, psicológica que no le permite ver. También hay cambios en el apetito. Puede ser que esta persona aumente las ganas de comer, coma muchísimo más, incluso pueda subir más de 4 kilos en un mes, o al revés, que pierda el apetito. Es como que ya, si antes le gustaba comer un plato, ¿cierto?, de muchas ensaladas, con milanesa, ¿cierto?, o soya, o palta, alguna cosa rica, ahora ya la persona ya le perdió el sabor, no está interesado en comer. Entonces puede ser que aumente el apetito o que el apetito baje. Y en el ámbito, ¿cierto?, de la actividad también pasa lo mismo. Puede ser personas que se aumenta, se aceleran en la depresión, hacen muchas cosas, están corriendo, trabajan mucho, no paran todo el día. O al revés, se vuelven más aletargados. Todo es más lento, todo es más difícil, hasta vestirse les cuesta. Hay episodios depresivos más severos, catalogados como el ámbito moderado severo, en el que efectivamente la persona ni siquiera se baña. No porque no le interese, o sea, no porque no sea limpia, sino porque la depresión, el agotamiento, el dolor es tan intenso que todas las funciones básicas de la vida las va perdiendo. Por eso decíamos que la depresión es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. También dentro de la depresión aparece el pensamiento suicida, que es como el pensar en no seguir viviendo, ¿ya? Uno le pregunta qué le hace, ¿usted ha pensado alguna vez que no vale la pena seguir viviendo? Y para sorpresa, cierto, de mucho, yo creo que el 90% de las personas a las que en todos estos años, 11 años, les he preguntado, han dicho que sí, ¿ya? En la depresión, como todo es malo, todo es negativo, sufro tanto, tengo tanto dolor, perdí el sabor de la vida, perdí el sentido, en realidad vivir es mejor no vivir, porque así dejan de sufrir, dejan de pasarla mal y les gustaría a algunos dormirse para siempre, ¿ya? Pero también es importante que frente a todos estos síntomas que yo mencioné, se puede hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? Que de alguna manera descartemos de que todos estos síntomas que estoy presentando no sean producto de otra enfermedad. Por ejemplo, un problema, ¿cierto?, a la tiroides, que podría también presentar la misma sintomatología, o otra enfermedad que puede ser un tumor cerebral o otra situación. Entonces, por eso siempre, al momento de realizar el diagnóstico, también se hacen exámenes clínicos, ya físicos, de sangre y de otros tipos para poder indagar que esto no sea producto de otra enfermedad que esté oculta y que no nos hayamos dado cuenta, ¿ya? Como les decía, tienen que presentarse por más de 2 semanas todos estos síntomas, ¿ya? Y hay aspectos biológicos que yo ya les expliqué que están involucrados. Ahora, acá hay un test muy sencillo, ya que es un test de screening, solamente de tamizaje. Esto quiere decir que es un test que nos permite pesquisar algunos cuadros depresivos, pero que claramente tiene que después ser evaluado por un profesional, ¿cierto?, del área de la salud mental, ¿ya? Pero igual quise ponerlo acá, lo voy a ir leyendo cada pregunta y quiero que cada uno de ustedes vaya respondiendo para sí mismo, sí o no, ¿ya? Cada vez que usted diga sí, vale un punto. Cada vez que usted diga no, es 0 puntos, ¿ya? Por lo tanto, en este test solo se suman los sí. La primera pregunta dice, ¿te has sentido triste o deprimido la mayor parte del tiempo? Casi todos los días, ¿ya? Acuérdense que la característica es la mayor parte del tiempo, casi todos los días. ¿Sí o no? Segunda, esto es rapidito, ¿eh? Así que no la piensen tanto. ¿Ha estado desinteresado o incapaz de disfrutar la vida la mayor parte del tiempo, casi todos los días?
¿Sí o no? ¿Ya? Acuérdense que el sí vale un 1. ¿Has tenido problemas para dormir? ¿Ya? O dormir demasiado. Casi todas las noches, es decir, todas las noches no me puedo quedar dormido, todas las noches despierto entre medio o estoy durmiendo demasiado. Cuarta pregunta. ¿Te has sentido cansado o con menos energía la mayor parte del tiempo, casi todos los días? Te estás sintiendo muy cansado, muy agotado y esto te pasa, no sé, de los 7 días de la semana, 6 días de la semana. ¿Ya? Quinta, ¿has notado problemas de concentración o memoria casi todos los días? Que no te puedes concentrar, que las cosas se te olvidan rápidamente, tienes que volver al lugar donde estabas para poder recordarlo, pero que esto te pase casi todos los días. ¿Sí o no? 6. ¿Has estado más lento para hacer las cosas? Todo lo haces más lento. O la 7, que dice, has estado tan inquieto que no puedes estar sentado casi todos los días. Tienes que estar parado, moviéndote, haciéndote múltiples cantidades de cosas. ¿Sí o no? 8. ¿Has sentido que no eres tan hábil o tan capaz como otras personas casi todos los días? Cuando yo digo, en realidad el otro es mejor que yo no sirvo, dígale a esta persona que lo haga, porque para mí es muy difícil, yo no tengo tantas capacidades, no tengo tantos talentos. ¿Ya? Ese es el sentido. ¿Sí o no? 9. ¿Te has sentido despreciable o culpable casi todos los días? Soy muy mala, no sirvo para nada, todo lo hago mal. ¿Ya? ¿Sí o no? 10. ¿Has notado un cambio importante en el apetito? Que le dé más hambre, ¿cierto? Más apetito, que quiera comer más, o que en realidad haya perdido el deseo por comer. ¿Sí o no? 11. ¿Has notado un cambio de peso de más de 4 kilos? Que hayas aumentado o que hayas bajado 4 kilos. La 12 dice, ¿has pensado realmente que no vale la pena vivir? Esto no significa que usted tenga un plan, sino que simplemente se le pasó por su mente en algún minuto, me encantaría irme lejos, estar muy lejos, sin nadie, porque prefiero mejor no sentir. ¿Ya? ¿Sí o no? Y la 13, que es la última pregunta de este test screening, ¿cierto? Para diagnosticar, para tamizar depresión, ¿cierto? Que es, ¿has pensado en quitarte la vida? ¿Ya? Son diferentes. Una es que yo piense, en realidad no vale la pena vivir porque sufro mucho, la paso muy mal. Pero la 13 es que yo pensé realmente en quitarme la vida. Yo pensé en la forma, pensé en un momento, pensé en un lugar. ¿Ya? Entonces, por motivos de tiempo, vamos a avanzar. Espero que lo hayan alcanzado a responder. Y en la siguiente diapositiva que está acá, vamos a tener, ¿cierto?, la posibilidad de saber si es que tal vez podemos estar presentando un cuadro depresivo. Si usted, de los síntomas que revisamos anteriormente, tuvo 2 síntomas, ¿cierto?, positivos, 2 sí, puede estar, ¿cierto?, frente a una depresión leve. ¿Ya? Solamente 2. Si tuve más de 2, ¿ya?, puedo estar presentando una depresión moderada. Y si, además, ¿cierto?, tengo todo el puntaje de depresión moderada, pero además tengo problemas de alcohol y droga, consumo alcohol o consumo droga, ya hice un intento suicida, estoy escuchando voces o estoy viendo cosas, podemos estar frente a una depresión severa o complicada. Entonces, si alguno de ustedes sacó el puntaje, se da cuenta que está en alguno de estos rangos, es importante que pueda acudir a un médico, ¿cierto?, para poder evaluar su situación y que puedan indicar si es que está cursando una depresión o hay otra enfermedad que puede estar generando, ¿cierto?, estos síntomas. Para el diagnóstico tiene que ser algún profesional del área de la salud, ¿ya? Ojalá de la salud mental, médico, psicólogo o psiquiatra. La intervención debe ser multiprofesional, es decir, todos los profesionales tienen que trabajar en el tratamiento, porque hay que educarlos, hay que enseñarles qué es la depresión a la persona y también a la familia. Y en algunos casos, ¿cierto?, como la depresión moderada y severa, que son las más complejas, se requiere, ¿cierto?, el uso de fármacos de primera generación, por lo menos en Chile, los que se utilizan es la sertralina y la fluoxetina. Y también se recomienda la terapia grupal.
Eso es más o menos a nivel de salud pública y salud privada, lo que se realiza, ¿cierto? O lo que se debería realizar en un cuadro depresivo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en el día a día en relación a que si tenemos alguno de estos síntomas? ¿O qué podemos hacer si estamos comenzando a sentirnos de esta manera? Es muy importante poder buscar la raíz de este dolor. Ya, si estamos sufriendo, estamos pasándola mal, algo pasó en nuestra vida, hubo un quiebre, hubo una situación que generó este dolor. Entonces es importante tratar de encontrar cuál es ese punto para poder desde ahí comenzar, ¿cierto?, a trabajar esta situación que me está pasando. Todos los días, yo estoy segura que todos dejan un espacio, ¿cierto?, diario en su rutina para poder conectarse con el Señor, tener un espacio especial con Él. Sin embargo, en estos periodos de crisis es más necesario aún. Y puede que incluso ni siquiera tengas ganas en estos periodos de poder estar con el Señor, pero hazlo igual, sin ganas, no esperes las ganas. Busca algún libro del Espíritu Profecía que sea algún libro que te llene, que te conecte, que esos libros, ¿cierto?, que nosotros leemos y que nos hacen subir y bajar del cielo. Para mí es el deseo de toda la gente, Patriarca y Profeta, bueno, y muchos más, pero esos dos, ¿cierto?, son como los principales. Deja ese espacio para ti, especial, donde te conectes con eso que está en tu corazón y que a lo mejor en este momento de dolor o de tristeza no lo logras ver. Comienza también a alimentarte más sano. Ya nosotros tenemos mucho conocimiento de alimentación, pero a veces, ¿cierto?, nos cuesta el equilibrio. La palta, el choclo, la almendra tienen una sustancia que se llama triptofano, que es el precursor de la serotonina, que se los mencioné al inicio de la presentación, que nos permite generar este neurotransmisor que nos va a dar ánimo. Es como un antidepresivo natural. Palta, choclo o maíz y almendras. También en Chile y en otros países, Alemania también utilizan mucho la hierba de San Juan, que es una hierba que cumple la misma función de un fármaco antidepresivo. Es una hierba que es bastante accesible económicamente y funciona bastante bien. En Alemania, de hecho, las personas con depresión, antes de darle cualquier fármaco, le indican hierba de San Juan. Valeriana, que no sé si existirá en otros lados, pero también es una hierba que ayuda mucho a estar tranquilo, a estar relajado, y los baños de agua tibia, ¿ya? Estas son algunas cosas que ustedes pueden implementar. El ejercicio diario. Hay investigaciones que indican que solamente con solo 7 minutos de ejercicio diario ya aumenta la serotonina en nuestro cuerpo. Ya nosotros a veces pensamos que tenemos que hacer rutinas súper extensas y difíciles, pero no, 7 minutos, que esos 7 minutos incluso puede ser caminar bajo los árboles, si es que ustedes, ¿cierto?, pueden salir de su casa debido a la pandemia, o caminar dentro de su casa, ¿cierto?, dentro de las posibilidades. La hidroterapia, ¿cierto?, el agua, sobre todo el agua de mar, también es muy buena para mejorar los cuadros nerviosos y depresivos. Ayudar a otras personas. Yo sé que en ese momento uno no quiere saber nada de nadie, pero nos damos cuenta que cuando ayudamos a otros se nos olvida también nuestros males, se nos olvida nuestro dolor, nuestra tristeza, y nos damos cuenta de que hay mucho que podemos hacer también por los otros. La confiditerapia, ¿cierto? El confesarnos con el Señor, abrir nuestro corazón, y es abrírselo, siempre decimos como un amigo, pero a veces, pocas veces lo hacemos. Decirle al Señor, Señor, hoy día estoy triste, tuve un mal día, tuve un problema en el trabajo, no sé, estoy sin trabajo, tengo problemas económicos, no me siento bien, estoy pensando en no vivir más, Señor, dame un motivo. Si ustedes oran así de sinceras y así de abiertas con el Señor responde a su oración. Y no duden que frente a esos momentos de dolor, el Señor también está ahí sufriendo con nosotros. Mente, carácter y personalidad dice que cuando nosotros estamos tristes, el Señor le encantaría que nosotros sintiéramos su mano que está sobre nuestro hombro sosteniéndonos para poder ayudarnos en ese momento difícil. El acompañamiento pastoral, hablar con el pastor, pedir oración, involucrarnos más en las actividades también de la iglesia. Hacer actividades que nos hagan felices. Si estamos tristes todos los días, busque una actividad diaria que lo haga feliz. Por último, una, ya que no te cueste mucho y que puedas realizar. Llevar un diario de oraciones contestadas y leerlo en los momentos malos o tristes es maravilloso. Es un ejercicio que pocas veces hacemos, oramos mucho, pedimos mucho, pero no tenemos un registro. Entonces, cuando estamos en los momentos de prueba o dificultad, se nos olvida.
y también el Espíritu de Profecía dice, si nosotros recordáramos todas las veces que el Señor nos ha ayudado en el pasado, no tenemos nada que temer sobre el futuro. Yo hice la experiencia, tengo un cuaderno de oración, de hace como 3 años que tengo el cuaderno, escribo mis oraciones ahí y me he llevado una maravillosa sorpresa de que todas mis oraciones son contestadas. Tal vez no en el momento o en el minuto que yo pedí, pero sí el Señor las contesta. Entonces cuando yo después, a veces estoy triste, tomo mi cuaderno, lo empiezo a revisar y me doy cuenta y digo, ya, pero si el Señor ha sido tan bueno, me ha contestado tantas veces, el Señor me va a llevar en esta oportunidad y la fe se fortalece. Buscar apoyo en otras personas, contarle a alguien de confianza, de la familia, de la iglesia, no me siento bien, me está pasando esto. Cuando yo lo abro, hay una conexión directa entre hablar y disminuir la ansiedad. Por eso en los momentos de terremoto, pandemia, tsunami, la gente necesita hablar con el otro, porque yo hablo, se envía la señal a mi cerebro y me siento más calmada. La gente dice, sí, me siento más tranquila, como que me desahogué. Exactamente. Es importante apoyarnos en otros, gente de confianza, por supuesto, porque son cosas muy personales. Antes de dormir, ¿cierto? Si vamos a acostarnos, estamos depresivos, a veces vamos a empezar a pensar todo lo malo del día. Tuve este problema, me pasó esto otro, etc. Pero es importante que haga el ejercicio. Busque 10 cosas buenas por las cuales agradecer. Entonces, cuando nos estemos quedando dormidos y nos cuesta dormir, busquemos esas 10. El primer día le va a costar. El segundo también, el tercero también, pero ya el cuarto o quinto día se va haciendo ya algo más constante y nos damos cuenta que hay más de 10 cosas diarias por las cuales agradecer. Dormir las horas suficientes. Si usted duerme poco, despierta con más irritabilidad, con más sensación de tristeza. Entonces necesitamos dormir entre 6 a 8 horas diarias, que es más o menos lo que cada persona necesita. Y sobre todo, cultivar la tierra. Quienes tienen la oportunidad de cultivar la tierra se van a dar cuenta que salir al sol, hacer ejercicio, plantar una semilla, darse cuenta que esa semilla crece, el cuidado y después comerte esa semilla, es una sensación satisfactoria maravillosa que el Señor nos da la oportunidad también de sentir. Así que aquí hay varios consejos que ustedes pueden tomar si estamos en fases iniciales de depresión para poder, ¿cierto?, ayudar a subir nuestro ánimo. Y ahora, quiero hacerles esta pregunta para todos, porque también es parte de la depresión. Si alguna vez usted que está acá conectado ha pensado que no vale la pena seguir viviendo. Es una pregunta muy personal, así que no es necesario, ¿cierto?, que respondan, solo que se respondan para sí mismos. Pero yo les puedo contar que en mi experiencia, trabajando con muchas personas, esta pregunta casi, como les decía hace un ratito, el 90% de las personas responde que sí. ¿Ya? Y nosotros podemos pensar de que si nosotros alguna vez a lo mejor pensamos que no valía la pena seguir viviendo, esto nos pasa a nosotros nomás, que no les pasa al resto de las personas, o al resto de los hermanos de la iglesia, o a los jóvenes de la iglesia, o a los hijos de los hermanos de la iglesia. Sin embargo, esto pasa mucho entre los cristianos, sin embargo, es algo muy guardado, es algo que se habla poco. Yo he tenido la experiencia de atender muchas personas cristianas de distintas religiones, y la mayoría me dice, sí, lo he pensado. Pero el ser cristiano es un factor protector. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que nos protege. Entonces la mayoría de las personas dicen, cristianas, sí lo he pensado, pero como yo creo en Dios, yo nunca lo haría. Entonces, de alguna manera, como cristianos, podemos en algún minuto de nuestra vida haberlo pensado o estarlo pensando. Sin embargo, el temor al Señor es algo que nos protege de llegar a realizar un acto de este tipo. Y en la Biblia, ¿cierto?, también tenemos a un profeta, a Elías, ¿cierto?, que fue un profeta que hizo, ¿cierto?, muchas acciones para el Señor, muchas victorias también que él tuvo. Sin embargo, él también era humano, él también sentía. Y luego, ¿cierto?, de la muerte, ¿cierto?, de todos los profetas de Baal y todo lo que pasó, ¿cierto?, en esa situación, Elías tuvo miedo, ¿ya? Y Elías tuvo miedo de una mujer, ¿ya? Y él, ¿cierto?, comenzó a huir. Huyó, ¿cierto?, al desierto. El Señor le dijo, anda a este lugar. Elías, ¿cierto?,
tomó su propio camino, como muchas veces hacemos nosotros. Y en este camino, en este desierto, en esta angustia, este miedo, este dolor, ¿cierto? Elías dice en el capítulo, ¿cierto? Primera de Reyes 19, versículo 4, dice, era tal su deseo de morirse de Elías que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Entonces Elías estaba acá en un cuadro depresivo, ya después de una gran victoria, ¿cierto? Vino también un bajón emocional profundo, donde él también pensó en no seguir viviendo, pero también como él, ¿cierto? Era un cristiano, no iba a hacer nada en contra de su vida, pero fíjense lo que pide. Le pide al Señor que le quita la vida. Entonces muchas veces los cristianos no pensamos en hacerlo nosotros mismos, pero decimos al Señor, Señor, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué seguir sufriendo? Llévame al descanso, quítame la vida. También es una forma, ¿cierto? Que de alguna manera nosotros manifestamos esta idea de no seguir viviendo. Y cada 40 segundos a nivel mundial, alguien muere por suicidio. Así de impactante es la cifra. Es decir, si nosotros acá vamos a estar mucho rato, muchas personas ya se han quitado la vida, ¿cierto? Cada 40 segundos que pasan, alguien también, ¿cierto? Se suicida. El 75%, ¿cierto?, de las muertes ocurre en países que tienen bajos y medianos ingresos. Los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres, los varones, ¿ya? 28 países tienen estrategias para la prevención, 28, imagínense, son poquitos. Y es la segunda causa de muerte entre los jóvenes entre 15 a 29 años, el suicidio. Aquí tenemos un gráfico de la tasa por mortalidad por suicidio de las Américas, validado en el año 2016, y ahí ustedes pueden ver hay distintos países. Está Uruguay, con una tasa casi de un 18%, que son 18 muertes por cada 100.000 habitantes, así se calcula. Tenemos también a Chile, ¿cierto?, que es mi país, que la tasa es como un 10.2 de muertes por cada 100.000 habitantes. Tenemos a Paraguay y a Argentina, ya que también son muy similares a Chile las tasas, un poquito más bajitas, deben estar como en un 9 punto y algo por cada 100.000 habitantes. Tenemos a Ecuador, Brasil y México, también que están bajo el 10. Y también tenemos a Perú, tenemos hermanos conectados de allá, ¿cierto? También tenemos que debe estar como en un 6 o en un 7 más o menos. Pero esas son las estadísticas que se manejan a nivel mundial para casos, ¿cierto?, de suicidios consumados en las Américas, ¿ya? Y nosotros existen muchos mitos acerca del suicidio, muchos mitos que nosotros manejamos a nivel de cultura, a nivel de país, que son mitos que no nos ayudan a trabajar en la prevención del suicidio, porque el suicidio es prevenible. Voy a proyectar unos videos acá, ahí necesito que alguien me conteste si se escucha y si se ve. Excelente. Bien. Hola, somos integrantes de la Mesa de Prevención del Suicidio del Servicio de Salud Talcahuano y hoy queremos conversar de este tema contigo. ¿Es que se quiere matar, no lo dice? ¿Mito o realidad? Perfecto, entonces este es uno de los mitos muy frecuentes, que por eso mismo traje este video, que el que se quiere matar, ¿cierto?, no lo dice. Esto ha pasado muchas veces, que muchas personas han dicho que se quieren matar, pero en el fondo no se considera como una aseveración real, sino más bien le damos, en realidad no, o sea, en realidad si te quieres matar nadie lo dice, esta persona está bromeando, ¿cierto?, o está haciendo alarde. Vamos a ver ahora la explicación, si es mito o es realidad. Mito. Cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas dijeron claramente su propósito, y la otra persona dio señales de sus intenciones de acabar con su vida. Por lo cual es sumamente importante el prestar atención a estas señales, como bajo estado de ánimo, verbalizaciones acerca de desaparecer, no estar mal, irse lejos, regalar sus pertenencias, despedirse, cambios en la forma habitual de ser y relacionarse. Por lo tanto, si prestamos atención a estas señales, podemos brindar apoyo, ayudar, movilizarnos y solicitar ayuda profesional. Si tú necesitas ayuda, puedes contactarte con el Fono Salud Responde
600-360-7777 o en tus spam más cercanos solicitar conversar con el referente de prevención del suicidio. No lo olvides, yo sí te escucho. Muy bien, entonces vimos, ¿cierto? Que esto, ¿cierto? Que el que se quiere matar no lo dice, es un mito, no es verdad. 9 de cada 10 personas que cometió un suicidio sí dijo que se quería matar, dio señales, se despidió de las personas, entregó las pertenencias, si es alguna persona mayor empezó a ver el tema del testamento, de la herencia, a arreglar su casa, o sea, hay múltiples señales. Sin embargo, como nosotros no estamos entrenados en esto, muchas de esas señales pasan desapercibidas y nos quedamos en el mito de que el que se quiere matar no lo dice. Pero hoy día nosotros aprendimos, ¿cierto?, que eso no es verdad. Vamos a ir con el segundo mito. Hola, somos integrantes de la Mesa de Prevención del Suicidio del Servicio de Salud Talcahuano y hoy queremos conversar de este tema contigo. Es que se quiere matar, no lo dice. Perdón, les puse el mismo. Déjenme ver si tengo el otro. Servicio de Salud. Los que intentan suicidarse no desean morir, solo quieren llamar la atención. Ese es el segundo de los mitos que quise traerle, que el que dice, ¿cierto?, que se quiere suicidar, en realidad solo quiere llamar la atención. Es una persona histriónica, decimos, es una persona que en realidad quiere atención, es una persona que en realidad simplemente está manipulando la situación. Sin embargo, vamos a ver si esto es mito o es realidad. ¿Mito o realidad? Este es un mito. Aunque no todas las personas que intentan el suicidio desean morir, es un error decir que simplemente desean llamar la atención, pues son personas que frente a los problemas o situaciones de la vida, a pesar de que intentaron superarlas, no lo lograron. Y esto les generó mucho sufrimiento, un dolor psicológico tan intenso que no vieron más alternativa que intentar acabar con ese dolor a través de acabar también con su vida. Por lo cual, recuerda, un intento de suicidio tiene mucha seriedad y se debe pedir ayuda inmediatamente. Si necesitas ayuda, puedes contactarte al Fono Salvo Responde, 600-360-7777, o en tu CESFA más cercano puedes solicitar conversar con el referente de prevención de suicidio. No lo olvides, yo sí te escucho. Muy bien, entonces tenemos acá que esto también es mito. La persona que hace un intento de suicidio no lo hizo por manipular, no lo hizo por llamar la atención. El hecho de poder hacernos daño a nosotros mismos, de autoinfligirnos daño, desde los cortes, que hoy en día en los adolescentes es muy frecuente, el corte de muñecas, el corte de brazos en esta zona porque se ve menos, o en la zona de los muslos, ¿cierto? O en otras partes del cuerpo que no se ve, nos habla de que la persona ya adquirió una capacidad de dañarse a sí misma. Si ustedes piensan en tomar algún objeto filoso y cortarse la muñeca, nos da recelo, nos da así, ¿cierto? No nos queremos dañar. Pero estas personas, su dolor psicológico es tan intenso que inclusive se compara al dolor en las etapas más avanzadas del cáncer. El dolor psicológico de una persona que está con pensamiento de quitarse la vida. Así de intenso es el dolor que de alguna manera hacen este intento, no por llamar la atención, sino por intentar acabar, ¿cierto?, con este dolor. Entonces aquí, ¿cierto?, nos queda más que claro de que en el fondo hay muchos mitos que están dentro de nuestra cabeza y que tenemos que intentar educarnos para poder también cambiar, educarnos, prevenir y ayudar a las personas que están pasando por este periodo, ¿ya? Y la idea suicida puede abarcar desde distintos niveles, desde yo pensar que mi vida no tiene valor, hasta yo pensar en un plan. Voy a tener un plan, voy a hacer tal cosa, tengo tales objetos para poder hacerlo, lo voy a hacer tal día, voy a dejar carta. Es decir, es un continuo que puede ser desde lo poquito hasta cierto lo mucho. Hay personas que hacen conductas, ¿cierto?, suicidas, pero que en el fondo no querían morir, sino que querían simplemente dejar de sentir. Por ejemplo, una persona que terminó con su novio o su novia y eso, ¿cierto?, le generó dolor y ella quería no sentir más dolor y se tomó las pastillas que pilló en la casa, ¿ya? Y cuando uno después en la entrevista dice, en realidad yo no me quería morir, sino que lo estaba pasando tan mal que quería dormirme un rato, ¿ya? No hay una intención suicida, se llama parasuicida.
En el intento suicida es un acto voluntario, pero con la intención de provocarse la muerte. Es decir, en el mismo caso que les mencioné, esta chica se tomó las pastillas, pero cuando vamos a indagar, ella nos dice, en realidad los tomé porque yo me quería morir. Ahí hay un intento claro. Y un suicidio consumado es cuando ya la persona, lamentablemente, ¿cierto?, tomó estos medicamentos y falleció producto de esta acción. ¿Cuáles son los factores de riesgo, cierto?, para un suicidio? Primero, ser hombre, ¿ya? Así que todos los hombres que están aquí conectados, ¿cierto?, al igual como en la depresión, en el caso de las mujeres era más frecuente, también en el caso de los hombres es más frecuente el suicidio. ¿Por qué? Porque las mujeres, si bien las mujeres hacen más intentos suicidas, ya toman pastillas, cortes en los brazos y distintas acciones, los hombres hacen métodos más letales, es decir, el hombre hace un intento y ese intento le resultó lamentablemente y murió. Las mujeres no, hacen intentos que en realidad no son tan letales. Por lo tanto, ser hombre es un factor, ¿cierto?, de riesgo. El ser adolescente, ya que la adolescencia entre los 10 y 19 años hoy día, o tener más de 65 años, son dos grupos de riesgo que hay que estar muy atentos. Por lo tanto, nuestros adolescentes y los adultos mayores tenemos que estar más acompañándolos y cuidándolos mucho más. El ser soltero, divorciado, viudo, desempleado, jubilado. En realidad, esto tiene que ver más que el estado civil con la condición de no tener un apoyo, ¿ya? Ser, por ejemplo, no es que sea ser soltero solo sea de riesgo, sino ser soltero pero no tener apoyo, no tener gente, amigos, familia que me ayude. Ya lo mismo divorciado, viudo o desempleado y jubilado. El vivir solo también es un factor de riesgo porque hay mayor probabilidad, ¿cierto?, de cometer un acto sin que nadie esté presente y me ayude. El no tener creencias religiosas también es un factor de riesgo. Como ya les mencionaba, las personas que tienen creencias religiosas, por más que tal vez lo piensen, casi muy poquitas lo intentan, ¿ya? Si yo ya tuve un intento de suicidio previo, tengo más riesgo de hacer un nuevo intento. O familiares que han cometido suicidio. También es importante indagar en la historia. A veces preguntamos y nos dicen, sí, en realidad mi mamá se suicidó, mi tío se suicidó, mi primo se suicidó. Por lo tanto, en la familia, más que un gen, tiene que ver con un modo de enfrentar los problemas. Ya que frente a un problema grave, en realidad, mejor me quito la vida. Enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el trastorno por dependencia de alcohol y drogas también es más probable que hagan un intento de suicidio. Y también factores situacionales estresantes, como abandonos, pérdidas recientes, duelos, entre otras cosas, o tener una enfermedad crónica. Hay muchas personas que le diagnostican el cáncer, y son personas que antes de empezar cualquier tratamiento o ver una segunda opinión, se quitan la vida. Ahora, ¿cierto?, la pregunta del suicidio se puede prevenir. Como les he dicho, ¿cierto?, toda esta exposición, claramente que sí. Y aquí hay algunas frases que las personas mencionan que debemos estar muy alerta, ¿ya? Las frases son, bueno, esta, ¿cierto?, es súper explícita, me voy a matar. Y como vimos, ¿cierto?, si alguien lo dice, 9 de cada 10 personas lo hacían, por lo tanto, estamos muy alerta, vamos a hablar con esa persona y buscamos ayuda. Ojalá estuviera muerto, también tenemos que estar atentos. La única solución es morirme. Esto no lo tolero más. No me vas o no me van a ver más por aquí. No, no se preocupen si ya no me van a ver más por aquí. También puede ser una, ¿cierto?, sutil señal de que esta persona piensa hacer algo. Ya nadie me necesita o me quiere. Estoy aburrido de vivir. Si pasa esto, por ejemplo, si me echan del trabajo, me voy a matar. Ya nada me importa. Todas estas frases que a veces la gente menciona y nosotros le tomamos poco peso, ¿ya? O pensamos que nos están manipulando, que le están sobreexagerando, ¿cierto? Tenemos que estar alerta. ¿A qué otra señal? Si esta persona a lo mejor ya hizo un intento, tengo que estar más atento para ayudarlo. O si la persona de repente empieza así como a preguntar, oye, ¿tú sabes cuando alguien se muere, qué le pasa en el cuerpo? ¿Cómo lo hacen con el cementerio? O si empieza a dibujar, ¿cierto?, algunas personas muertas, o a vestirse de una forma diferente, o poesías o escritos que hacen alusión a esto, música o temas relacionados con la muerte, hay que estar atentos si es que es algo que es repentino. El que la persona obtenga un arma, el que escriba una nota o carta sobre suicidio. Hace unos años atrás atendí a una chica de 12 años y ella había hecho 5
cartas de despedida y había hecho 2 intentos de suicida y nadie en su casa se había dado cuenta, ¿ya? Entonces la mamá, haciendo el aseo en la pieza, encontró las cartas y comenzamos, ¿cierto?, a trabajar con esta chica. Escribir un testamento repentinamente, también hay que estar alerta. Una curación o mejoría repentina a un estado depresivo, que ahí está una persona muy mala, que el otro día estoy súper bien, me siento bien, la vida es bonita. Ojo, porque a veces ellos lo intentan hacer para no levantar sospechas y para poder cometer este intento sin mayores dificultades. El arreglar muchas cosas, ¿cierto? Como arreglar toda la pieza, regalar algunas cosas, arreglar algunos asuntos o definitivamente irse a despedir de las personas. Todas estas son señales que tenemos que estar alerta y hay distintos niveles de riesgo. Podemos tener desde el riesgo más leve, ¿cierto? Cuando la persona dice, sí he pensado en quitarme la vida, pero no, en realidad no tengo ningún plan. Estamos frente a un riesgo leve. Un riesgo moderado es cuando la persona pensó en quitarse la vida y tiene un plan. Hay personas que me han dicho, sí, en realidad yo en mi casa tengo una cuerda, tengo la carta lista, sé en qué horario mi familia no va a estar, y en ese momento lo voy a hacer. ¿Ya? Está todo súper especificado, sobre todo si es hombre, si tiene factores de riesgo, tiene además una enfermedad de salud mental, lo más probable es que esa persona lo va a hacer. Y un riesgo severo, están las ideas, ¿cierto? Está el plan, está la planificación, y además la persona dice, en realidad sí me quiero morir. Entonces tenemos estos 3 distintos niveles de riesgo que se evalúan, ¿cierto? Y vamos otorgando la ayuda necesaria. Ahora, ¿cómo nosotros, ¿cierto?, mortales, humanos, podemos ayudar a alguien que dice que se quiere suicidar? Lo primero es escucharlo y tratar de entender el punto de vista. No lo critique, no lo rete, ¿ya? No decir frases como, pero mira, si la vida es bonita, vale la pena seguirla viviendo. No. Primero, escúchalo nomás, ¿ya? Por eso nosotros tenemos 2 oídos y una boca, para poder escuchar más y hablar menos. Lo escuchamos el dolor, la pena que él tenga, que se desahogue, ¿ya? Pero no lo dejes solo. Es necesario, si una persona le dijo que no quería vivir más, que nosotros en ese mismo momento busquemos ayuda. Llamamos al familiar, porque este no es un secreto que se pueda guardar. Y esto es muy importante clarificarlo, sobre todo a los adolescentes o a los adultos. Mira, yo te voy a contar, pero no le digas a nadie. Nosotros podemos decir, mira, esto yo no puedo guardarlo, necesitamos ayuda urgente. Y aunque la persona se moleste, tenemos que llamar al esposo, a la esposa, a la mamá, papá, familia, para que ellos de alguna manera puedan saber lo que está pasando y tomen las medidas necesarias. Tomar todas las medidas para disminuir los riesgos, y aquí estamos hablando de riesgos como la seguridad personal, guardar pastillas, medicamentos, cordeles, cuchillos, objetos cortopunzantes, y 24 horas la persona tiene que estar siempre acompañada. Siempre hay que creerle. Nunca debe ser tomado en serio que nos haya dicho que se quiere quitar la vida. No lo haga sentir culpable, ni decirle tú no deberías pensar de esa manera. No, él no necesita, en ese momento cognitivamente, mentalmente no va a entrar la información. Por lo tanto, solo necesita que yo lo escuche, que lo contenga, que yo busque ayuda, apoyo, porque ustedes no tienen por qué solucionar ese problema. Hay profesionales y personas que pueden contribuir en eso. Expresarle el apoyo, la comprensión, permitirle que exprese sus sentimientos y solicitar ayuda de manera inmediata, ¿ya? Que esto es muy importante. ¿Y cuál es el mejor tratamiento? Bueno, hay múltiples tratamientos hoy en día, hay mucho avance en el área de la salud mental, tratamientos muy efectivos, personas que pueden vivir bastante bien, ¿cierto? Y pueden recuperarse de estos cuadros que yo les acabo de presentar. Pero el mejor tratamiento, ¿cierto?, es siempre con el Señor, ¿ya? Antes de cerrar, quiero invitarlos a que ustedes puedan pensar hoy día en algún dolor que tal vez por años llevan cargando, eso que tal vez no le han contado a nadie. Quiero que ustedes puedan saber que ya no lo necesitan cargar más, que nosotros lo podemos entregar a los pies de Jesús y podemos creer definitivamente que Él nos va a ayudar. Nosotros no necesitamos sentir algo especial para poder saber que el Señor le entregamos ese peso y el Señor nos va a ayudar a llevarlo, o que el Señor nos va a ayudar a sanar esa herida, sino que simplemente necesitamos creerlo. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame, estoy triste, estoy débil, tengo este trauma de infancia, tengo este dolor, tengo este problema con mi pareja, yo sí he pensado en quitarme la vida. Ayúdame a buscar ayuda y ayúdame también a poder sanar
esta herida que tenemos en nuestra vida. El Espíritu de Profecía dice que Cristo simpatiza con los que sufren depresión y enfermedad. Descansa en los brazos del Señor y sepa que Él es su Salvador, es su mejor amigo y que nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Usted ha dependido de Él por muchos años y su alma, mi alma y la tuya, puede descansar en esa esperanza. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 89. Este es mi deseo para todos quienes hoy día están conectados, para todos quienes tienen familiares que de alguna manera están sufriendo de esta situación. Tenemos que mirar nuestro dolor, pero llevárselos al Señor y entender que Él simpatiza con cada uno de nosotros. Muchas gracias por la atención. Hoy vamos a tocar un asunto que tiene que ver bastante con lo que habló Soraya, cómo poder solucionar el mar de las tempestades de la vida, ¿ya? Jesús calma la tempestad, es nuestro título. Y les comento, no voy a leer prácticamente ni el Espíritu de Profecía ni la Biblia, porque el tema es muy conocido, pero ustedes se van a dar cuenta a medida que vayamos exponiendo que es un resumen de lo que contiene los párrafos del Espíritu de Profecía y también de las Sagradas Escrituras. Les anticipo, si quieren tomar nota, San Mateo capítulo 8, 23 al 27 es el párrafo. También aparece lo mismo en San Marcos capítulo 4 del 35 hasta el 41, San Lucas 8, 22 al 25 y el deseado de todas las gentes, página 300 a la página 304. En todo ese desarrollo, o mejor, el desarrollo del tema está basado en esos párrafos que acabamos de mencionarles. ¿Ya? Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a leer este texto que sería como una especie de introducción, ¿no es cierto? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza, ¿no? Es el verso 39 del capítulo 4 de San Marcos. Interesante cómo Jesús siempre está atento para percibir las necesidades de la gente. Jesús está en Capernaum. Si ustedes ven en el mapita, en la parte, diríamos así, aquí en nuestro mapa aparece a la izquierda, ¿no es cierto? Está en Capernaum Jesús. Ese mar es llamado el mar de Galilea, pertenece a Galilea, lógicamente, al territorio. También es llamado el lago de Genesaret o también llamado el mar de Tiberias, ¿ya? Jesús está precisamente ahí. No se olviden que la mayor parte del tiempo, de los 3 años y medio que Jesús se dedicó a predicar, a curar y a hacer todo su trabajo, su ministerio, estaba más relacionado con esta región, en Galilea y no tanto en Judea, ¿no es cierto? Bien, sigamos. Jesús está muy cansado. El día fue arduo. Trabajó desde muy temprano y con mucha intensidad. No tenía tiempo ni aún para el descanso ni para comer, predicar, curar, solucionar todos los problemas de las personas. Él impartía por donde pasaba vida, esperanza, salud, y todos los que acudían a él encontraban la solución de sus problemas. Pequeños o grandes, siempre encontraban solución en Jesús. Llegaba la noche, despidió a la gente y les pidió a sus discípulos que pasen al otro lado del lago, hacia el este, hacia el oriente, de donde estaban. Era una región despoblada, aquella región. Allí podría descansar tranquilamente sin la presión de la gente que le seguía. Entonces subieron al barco y Jesús, con lo cansado que está, se va a la popa, dice la escritura. La popa, yo no conozco mucho de barcos, Bolivia es un país mediterráneo, pero la popa había sido la parte posterior del barco. Así que se fue allá, se acomodó sobre un cabezal, dice, o sea, colocó una almohadita en la cabecera y se quedó plácida y profundamente dormido.
qué cansado que está, realmente necesitaba este momento de tranquilidad. Navegaron un poco y de pronto se desata una fiera tempestad. Vientos huracanados a gran velocidad. Para que sea un viento huracanado necesita tener más de 100 kilómetros por hora. Y más de 100 kilómetros por hora los árboles no soportan la tremenda intensidad del viento. Y en alta mar yo creo que fue algo tremendamente peligroso para ellos. Ellos comienzan, los discípulos, a luchar afanosamente por mantener la pequeña barca a flote. Las olas eran de gran envergadura. El mar parece que los va a tragar íntegros. Y amenaza también que entre barcos vayan a chocarse y eso también causaría un desastre. ¡Qué peligro! Los discípulos muy experimentados a capear temporales como este, lucharon con todas sus fuerzas, con toda su experiencia, hicieron para mantener el barco a flote, pero es imposible. Esto es peor que otras veces. Sus esfuerzos llegaron al límite. La desesperación cunde. Están pálidos sus semblantes. Parece que las negras aguas por la noche los iban a tragar enteros. La desesperación cunde. El pánico invade los corazones. La muerte parece inminente. Concluyen. De pronto, un relámpago ilumina el ambiente. Ven que alguien está plácidamente dormido en la parte posterior del barco, ausente de toda la preocupación y la dificultad que están pasando. Reconocen que es Jesús el que duerme plácidamente allá en la popa del barco. Y ellos piensan, Él es nuestra única esperanza de salvación. Gritan desaforados a todo pulmón, Maestro, sálvanos, que perecemos. Los gritos despertaron a Jesús. Se pone en pie. Ve el cuadro lóbrego y triste y el rostro pálido de sus discípulos. De pronto se va a la parte delantera del barco y con voz llena de autoridad menciona, calla, enmudece. Y de pronto algo extraño sucede. Los vientos comienzan a disminuir su intensidad. El movimiento del agua comienza a tranquilizarse. Llega un momento de paz y de quietud. Con suaves palabras ahora, Jesús se dirige a sus amados discípulos. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Es la palabra que les expresa a sus sorprendidos discípulos. Los demás barcos que estaban cerca y los propios discípulos comienzan a pensar y dicen, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ese que está con ellos es Jesús, el Hijo del Dios viviente, aquel que creó todas las cosas. Él no tiene absolutamente nada de qué preocuparse porque confía plenamente en los brazos de su Padre. Está ahí, está tranquilo. Ni un vestigio de desesperación ni sombra de miedo está dibujado en su semblante. Tiene una paz profunda y los discípulos avergonzados simplemente inclinan la cabeza y reconocen
que se habían olvidado de él. Ahora, esta es, diríamos, el relato que se menciona en los evangelios. Y de este relato podemos extraer algunos conceptos interesantes para nuestra edificación espiritual, una aplicación necesaria para poder lograr una comprensión clara de la enseñanza que Jesús nos ha legado en este párrafo escrito en su palabra. Vamos a ir analizando uno por uno cada uno de estos puntos, son 14 en total, algunos conceptos que son aplicaciones a nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Veamos, por utilizar sus propios recursos, sus capacidades y su talento, se olvidaron de Jesús. En él estaba, o en Jesús estaba, su única esperanza. Capten la idea. Muchas veces nosotros, en los problemas de la vida, exponemos toda nuestra capacidad, nuestros talentos, toda la fuerza que tenemos, queriendo solucionar los problemas de la vida. Y cuando hemos extremado todas las posibilidades, lamentablemente nos damos cuenta que no tenemos más capacidad. Nos habíamos olvidado de Jesús. ¿Por qué no comenzamos antes de probar nuestros talentos y capacidades? ¿Por qué no le buscamos al Señor? Es probable que Jesús, y con toda seguridad, nos va a tender la mano. Y la capacidad nuestra, el talento nuestro en las manos del Señor, sí tendrá un excelente resultado para lidiar contra los problemas. La segunda parte. La única esperanza está en Jesús. En todo momento y en cualquier lugar y en cualquier problema, la solución y la única esperanza está en Jesús. Desde el principio hasta el final, Jesús es la solución de todos los problemas, grandes o pequeños, de día o de noche, en cualquier momento de la vida. ¿Ya? Nunca perdamos de vista esto. Veamos la parte tercera. En el mar de los problemas de la vida, clamemos con confianza: Jesús, sálvanos que perecemos. Y no intentemos con nuestras fuerzas humanas, débiles, impotentes, buscar soluciones a los problemas. Busquemos con Jesús la solución del problema. Desde un principio, Jesús nos dará mucho más talento para solucionar las dificultades. Busquémosle a Él. Pongamos los problemas en las manos del Señor Jesús. ¿Ya? 4. Si tenemos a Jesús en el corazón, su paz estará siempre con nosotros. ¡Qué maravilloso! Si Jesús está en el corazón, nos decía el texto del deseado, su paz estará siempre con nosotros. ¿Y qué ocurre cuando la paz de Jesús está en el corazón? No hay temor, no hay desesperación, no hay de ninguna manera ese estado depresivo que lleva a las personas a tomar medidas extremadamente peligrosas. ¿Ya? Tenemos que tener al Señor siempre con nosotros, ¿ya? En el corazón. 5. Jesús confiaba en su Padre. Así también nosotros debemos confiar en Jesús como nuestro Salvador, ¿ya? Jesús allá dependía plena, íntegra y totalmente de su Padre. Y eso le dio la seguridad y la garantía para superar los problemas, para enfrentar las dificultades y para solucionar todos los problemas de la vida que se le pusieron delante. Así también nosotros, si permanecemos con Jesús, si nosotros aprendemos a confiar en Jesús, no hay problema que no tenga solución. Hasta la muerte. Sabemos que hay muchos, como Lázaro,
la hija de Jairo, aquella pobre madre que había perdido a su hijo, la viuda de Naín. Jesús solucionó hasta los problemas de la muerte. Para él no hay nada imposible. Él es Dios. Y si nosotros estamos con él, estamos con Dios. ¿No es cierto? 6. Los discípulos no confiaron en Jesús. Por eso no tuvieron paz. Y el miedo y la desesperación se apoderaron de ellos. Pese de que Jesús estaba con ellos, pero ellos no confiaban en Jesús. Por eso que cuando la tempestad se desató, ellos esgrimieron sus talentos, sus fuerzas, sus recursos, su experiencia. No dio resultado hasta que encontraron que la única solución está en las manos de Jesús. Lo despertaron desesperadamente y Jesús solucionó el problema. ¿Ya? En tiempos de peligro se revela la incredulidad que hay en nuestro corazón. Eso tengámoslo muy en cuenta. Por eso, para estar seguros en el momento de la prueba, aprendamos en el tiempo de paz y bonanza a introducir a Jesús en nuestro corazón. Aprendamos a depender de Él. ¿Ya? El 8. Aprendamos a confiar en Jesús y no en nuestras capacidades o talentos. Un día hacíamos una plática en un curso de culinaria, un curso de cocina, y yo les mencionaba a todas las señoras que estaban participando del curso, y les digo, escuchen, antes de comenzar a preparar el alimento en casa, hagamos una oración pidiéndole a Dios que nos ilumine para que la comida salga sabrosa, saludable y sea para bien de la salud de toda la familia. Y una madre levantó la mano y dijo así, ¿para qué lo vamos a molestar a Dios si sabemos lo que tenemos que hacer? Ese es el gran problema del ser humano. Creemos saber y no necesitar la ayuda del Señor, pero no. Siempre aprendamos a depender. Jesús dijo, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Y si Él dice que nada podemos hacer sin Jesús, es porque nada podemos hacer sin Él. ¿Ya? Veamos el 9. Sea en tierra o en el mar, con Jesús en nuestro corazón, no temeremos los peligros. Y si tenemos que enfrentar la muerte, diremos como muchos fieles cristianos que descansaron en los brazos del Señor. El Señor me está llamando al descanso. Y no hay peligro ni desesperación que podamos temer si estamos en los brazos del Señor. Él lo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden matar o la esperanza que tenemos no la pueden destruir. ¿No es cierto? Aprendamos a confiar en Dios plenamente. ¿Ya? 10. La fe viva en el Salvador serenará el mar tempestuoso de nuestra vida. ¿Ya? La fe viva. ¿Qué es la fe viva? La fe viva es una dependencia plena, total y completa en Jesús. La fe viva es no hacer absolutamente nada sin pedir la bendición del Señor. La fe viva es aquella fe que depende íntegra y totalmente del Señor. Y si tenemos esa fe, el mar tempestuoso de nuestra vida tendrá calma, tranquilidad y sosiego. ¿Ya? 11. Mientras el yo no está subyugado, no encontraremos descanso. Entonces, ¿cuándo es que las dificultades nos enceguecen y nos desesperan? Cuando estamos todavía con el yo vivo y no está subyugado. Cuando hablamos de yo, nos estamos refiriendo no a nuestro ego propiamente, sino al orgullo. ¿Ya? Hay personas que tenemos un grado de orgullo muy, muy elevado. Y cuando existe esto en el corazón, lamentablemente desesperamos cuando viene la prueba. No tenemos descanso en Jesús. ¿Ya? Un texto de la palabra del Señor nos dice, no hay paz para los impíos.
Isaías 57, 21. No hay paz para los malos, no hay paz para los que están en pecado, no hay paz para los que se alejaron de Dios, pero sí hay paz para aquellos que viven con Jesús en el corazón. Tú guardarás en completa paz al que en ti se ha confiado. ¿No es cierto? Isaías 26, versículo 2. ¿Queremos tener paz? ¿Queremos tener sosiego en los momentos de gran dificultad? Pues busquemos al Señor ahora que puede ser hallado. Y por último, el que calmó la tempestad en el mar de Galilea puede impartir paz a toda alma, en todos los tiempos y en cualquier lugar. ¿Ya? Nunca perdamos de vista a nuestro Señor Jesucristo. Él va a serenar el mar tempestuoso de nuestra vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé su gracia para que nunca perdamos de vista a nuestro Señor Jesús y nunca nos olvidemos por las dificultades de la vida que tenemos un Maestro que está cerca de nosotros, aunque no lo vemos con nuestros ojos carnales. Que Dios nos bendiga y nos dé su gracia. Amén.